Entonces, grabando. Ya. Entonces, hoy vamos a trabajar los textos discontinuos y antes de comenzar con aquello, vamos a reforzar lo que habíamos trabajado en la clase anterior, revisando un par de tareas. Ya, nuestro objetivo es sintetizar la información de un texto discontinuo para reproducirla en un texto continuo. Un texto continuo, tenemos que dar la información, tenemos que reconocer que es un texto discontinuo y un texto continuo para que ustedes puedan realizar más adelante la tarea. Les voy a dar un par de minutitos para que anoten el objetivo de la clase y vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Ya? ¿Cómo vamos? Me hacen con el dedito para arriba si es que han anotado el objetivo. Ya. Ahora sí. Vamos a comenzar entonces. Aquí tenemos adjuntadas un par de tareas, perdón, un par de tareas referentes a la semana pasada. Recuerden que teníamos que trabajar el resumen de 2 poemas que habíamos escuchado en clases. Uno dice, resumen poema 1, la persona, me cuesta acá leerlo. Despertó en la tarde, vio por la ventana y estaba nevando. Detrás de las capas de nieve había niños con mucho frío y creo que esto lo escribió Víctor. Víctor, ayúdame, por favor. ¿No? Bueno, quiere decir también que tenía las mejillas rojas por el frío, ¿cierto? Y el paisaje está en torno a un río. La expresión fue triste y nostálgica. Eso fue lo que sintió en el primer poema. Luego hablamos del segundo poema, que era el de las moscas, ¿se acuerdan? Y este estudiante nos quiso decir que son insociables y molestosas. Las moscas llevan molestando a la persona toda la vida, desde niño hasta viejo, en distintas situaciones. La persona las echa de todos lados y hasta que le da muerte, ¿cierto? Entonces, me quieren decir acá que se sintió la expresión molesto y como un poquito de odio. Esa expresión sintió al leer el segundo poema. Acá tenemos otro tipo de resumen de poema que habla de es un poco nostálgico, ¿cierto? De una tarde, se imagina de otoño, ya que habla del frío y cómo los árboles se ponen amarillos. Puede que haya viento en la ventana, ¿cierto? Y el segundo quiere decir que habla de las moscas que las molestan por la cabeza y que vuelan, y que siempre están en las etapas de la vida dando vueltas y que están cerca de muertos y que son revoltosas y viejas.
La opinión que nos quisieron dar acá fue que, primero, la voz es triste y nostálgica y habla de una tarde de otoño, ya que se refiere al frío y cómo caen las hojas de los árboles. Por eso se dice que se convierten en pájaros los árboles amarillos. Y en el segundo quiere decir la voz es más emotiva, como si estuviera molesta, además de un sonido de fondo que pareciera que algo le está molestando. ¿Ya? Hemos revisado entonces ambas tareas y ahora vamos a partir con los textos continuos para que pongan en su cuaderno textos continuos. Entonces, vamos a decir que los textos continuos son los textos organizados en oraciones y párrafos. Recuerden ustedes que algunas clases atrás estuvimos trabajando los párrafos en los distintos tipos de texto, ¿cierto? Cuando vimos la actividad del desierto florido, identificamos los párrafos, ¿ya? Cómo estaban los escritos, cómo estaba escrito el texto. Luego también hemos visto textos que están escritos en prosa y otros en verso, como son los poemas que también hemos trabajado y que tienen diferentes tipos de clasificación, como narrativo, expositivo, argumentativo, etc. Algunos de estos tipos de textos, perdón chicos, algunos de estos tipos de textos ya los hemos trabajado, el narrativo, el expositivo, argumentativo, ¿cierto? Hemos trabajado varios tipos de textos. Y a esto hacemos referencia a los textos continuos. Acá tenemos tipos de textos continuos, que es la narración, ¿cierto? Podemos considerar un poema, podemos considerar una fábula o no, está narrando un hecho. También tenemos la exposición, ¿cierto? Que es el tipo de texto en la que la información se presenta bien formada. Los conceptos están bien compuestos. Además, se analizan los conceptos. Otro tipo de texto es la descripción, que es cuando describimos una información, ya podemos hacer referencia a las propiedades de los objetos que estamos describiendo, ¿cierto? Y responden a la pregunta ¿qué? También tenemos el tipo de texto de argumentación. Ahí ustedes trabajaron la tesis, hicieron ejercicios de tesis, ¿cierto? Del texto argumentativo también. Acá en la argumentación, chicos, es el tipo de texto que presenta proposiciones sobre las relaciones entre conceptos u otras proposiciones. Los textos argumentativos suelen responder a la pregunta ¿por qué? ¿Se acuerdan que ustedes hicieron tareas respecto a las tesis y siempre respondían ustedes al por qué? Bueno, acá yo tengo un ejemplo que dice, yo creo que Marcelo Bielsa no se debe apartar del fútbol chileno porque hizo explotar el talento de sus jugadores y mejoró el nivel de juego de los jóvenes chilenos. Ya, ahí tenemos la argumentación. ¿Por qué no se debe apartar a Marcelo Bielsa del fútbol chileno? Porque él hizo explotar el talento, destacó, ¿cierto? El talento de los jóvenes y mejoró además el nivel del juego de los chilenos, de los chicos que juegan al balón. También tenemos la instrucción o mandato, que quiere decir que este tipo de texto nos da las indicaciones sobre lo que se debe hacer, ¿ya? Acá tenemos como por ejemplo normas, reglas, decálogos. También tenemos el documento o registro. Este es un tipo de texto que se ha diseñado con objeto de normalizar y conservar la información. Eso quiere decir que nosotros hacemos este documento o este registro y estos documentos pueden tener muchos años después.
Si yo los guardo, qué sé yo, conservo la información, pueden tener muchos, muchos años. Otro tipo de texto que tenemos es el hipertexto. Y el hipertexto son fragmentos textuales vinculados entre sí de tal modo que pueden leerse en distinto orden, permitiendo así que los lectores accedan a la información siguiendo distintas rutas. Tenemos dos imágenes acá, aparecen, donde tenemos un texto normal en donde yo voy poniendo la información hacia abajo, ¿ya? Y también tenemos el hipertexto en donde se va mezclando la información porque voy poniendo información por todos lados. Y así voy haciendo la conexión o los voy vinculando entre sí. La información que yo pueda poner puede seguir distintas rutas. Ahora vamos a hablar acerca de los textos discontinuos. Yo sé que los textos discontinuos se han visto cursos anteriores, ¿ya? Y estos constan de cierto número de elementos que comparten una o varias propiedades. Los textos discontinuos trabajamos generalmente en listas, formularios o cuando hacemos gráficos o diagramas. Hay bastantes formas de reconocer los textos discontinuos. Y a continuación vamos a ir viendo algunos. Acá tenemos un texto discontinuo, ¿ya? Como los cuadros y gráficos. Son representaciones icónicas de datos. Se emplean en la argumentación científica y también en publicaciones periódicas para presentar visualmente información pública, numérica y tabular. Ahí es cuando ustedes hacen gráficos. Entonces, tenemos acá un tipo de texto discontinuo, ¿cierto? Vamos a ir viendo otro ejemplo de texto discontinuo, que son las tablas. Las tablas, a veces ocupamos Excel para realizar estas tablas, y son matices que se organizan en filas y columnas, tal como aparece el ejemplo abordado. Tenemos acá una fila con información, luego, no sé, documentos, ¿cierto? Y datos, y todo lo vamos haciendo en tablas, en filas. Otro tipo de texto discontinuo son los diagramas. Son los diagramas que suelen acompañar a las descripciones técnicas o a los expositivos o instructivos. Acá son como mapas conceptuales. Acá el de la izquierda es un diagrama, estamos hablando del automóvil y está diciendo todas los componentes de un automóvil, perdón. Motor, neumáticos, tiene carrocería, tiene volantes, ¿cierto? Tiene asientos el automóvil, ¿verdad? Entonces está haciendo una descripción de un automóvil a través de un diagrama. Luego, también tenemos otro ejemplo de diagrama donde exponemos quizás algún tema, ¿ya? Es muy parecido a un mapa conceptual si es que lo pueden observar, que también vendría siendo un texto discontinuo. Otro de los tipos de textos discontinuos, chicos, hablamos de los mapas. Los mapas ustedes ya lo conocen. Son textos que muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Hay numerosas clases de mapas. Está el mapa político, el mapa mudo, ¿cierto? Los mapas que nos presentan las regiones, los mapas que presentan solamente continentes, ¿verdad? Diferentes tipos de mapas que nos entregan variada información.
También están los formularios, cuyo texto discontinuo son los formularios, en donde son textos con una estructura y un formato que es exacto, que es preciso, ¿ya? Y yo voy respondiendo a las preguntas según la pauta que ésta tiene. Tal como aparecen ambas imágenes, tengo una estructura, un formato, que yo simplemente tengo que ir completando la información, responder dichas preguntas, ¿ya? Y este tipo de formato lo utilizan diferentes organizaciones para recopilar información, para tener información de algún dato. Acá, chiquititos, tenemos un texto discontinuo que son consejos que hacer frente a un terremoto. Ya tenemos 8 imágenes que nos muestran qué consejos qué debo hacer durante un terremoto. La primera dice agacharse o ponerse, agacharse, luego ponerse bajo una mesa, cubrirse, ¿cierto? Agarrarse la cabecita y esperar. Luego dice utilizar escaleras y no ascensores. La imagen siguiente dice alejarse de edificios y de muros, mantener la calma, alejarse de muebles y ventanas, ¿ya? E informar lo que está ocurriendo. Muchas veces ustedes saben que se saturan las líneas telefónicas, los WhatsApp, los medios de comunicación. Pero tratar de mantenerse informados con una radio quizá a pila o algún aparato electrónico que tenga pila para poder informarme de lo que está ocurriendo. Como tenemos estas 8 imágenes, lo que deben hacer ustedes es lo siguiente. Primero, van a resumir la información entregada en el texto discontinuo. ¿Ya? Resumir la información entregada en el texto discontinuo. Luego, reproducir dicha información en un texto continuo. Es decir, chiquillos, presten atención. Víctor, te respondo al tiro. Como nosotros tenemos la información entregada en un texto discontinuo, que es a través de una imagen, ¿cierto? Que nos expresa, que nos demuestra varias cosas, esa información la vamos a reproducir a un texto continuo, ¿cierto? Que podría ser un texto informativo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En una plana, en una hoja, toda la información obtenida en el texto discontinuo, traspasarla a un texto informativo, ocupando toda la información de la imagen presentada, de la infografía representada. ¿Queda claro la actividad que deben hacer, chicos? A ver, vamos a ver si podemos ir respondiendo dudas ahora. A ver, chiquititos, vamos a ver si respondemos dudas. Ahí Víctor quería preguntar algo. Víctor, te escucho. No, perdón, profe, que quería preguntarle si esa era la actividad. Ah, sí. Entonces, a través de la imagen que ustedes han observado, la infografía, ¿cierto? Van a traspasarla a un texto informativo, ¿ya? Y ahí van a explicar detalladamente, paso a paso, lo que presenta en la imagen. ¿Queda claro? ¿Sí, chiquititos? Ya, vuelvo a repetir entonces que la prueba del libro Cuenta Trapos es el día miércoles, se va a habilitar en la mañana muy temprano y va a durar hasta las 12 de la noche. Chicos, a veces yo no les voy recordando los nombres de los libros, pero ustedes tienen que ir viendo la lista de útiles, la lista de los textos que tienen que leer. ¿Ya? Entonces, este miércoles es la prueba del libro Cuenta Trapos, que va a ser realizada en línea. Ustedes se meten a WebClass y la resuelven en línea. ¿Ya, chiquititos? ¿Queda claro hasta el momento?
Súper bien. Ya, niños. Entonces nos vamos a ver el próximo lunes. Cuídense mucho. No se olviden de la prueba, que es el día miércoles, la prueba del libro. ¿Ya? Besitos, que estén muy bien y nos vemos el próximo lunes. Un besito muy grande. Gracias.